El Gulfstream G650 blanco inmaculado con el escudo real saudí aterrizó en el aeropuerto internacional de Ouagadougou exactamente a las 3 p.m. de un abrasador jueves por la tarde. El compartimiento de carga de la aeronave contenía algo extraordinario. 50 kilos de lingotes de oro puro, cada uno estampado con el sello real saudí, con un valor exacto de $2,5 millones según las tasas del mercado actual. Esto no era solo un regalo, era un mensaje, una tradición, y en última instancia, un error de cálculo que se convertiría en uno de los incidentes diplomáticos más comentados entre el Medio Oriente y África. El príncipe Abdullah bin Rashid Al Saud, un sobrino ficticio del príncipe heredero saudí y enviado especial para asuntos africanos, había supervisado personalmente la carga del oro en Riad. Su misión era simple pero delicada: establecer una relación especial con el capitán Ibrahim Traoré, el joven líder burkinabé que se había vuelto cada vez más influyente en la política africana y cuyo país se encontraba sobre reservas de uranio sin explotar, a las que Arabia Saudita deseaba acceder urgentemente para su programa de energía nuclear. El regalo de oro fue cuidadosamente calculado. Según la tradición diplomática de Oriente Medio, tales obsequios no eran sobornos, sino símbolos de respeto y amistad. La cantidad, $2,5 millones, era lo suficientemente sustancial como para mostrar serias intenciones, pero no tan grande como para parecer vulgar. El formato, lingotes de oro puro en lugar de dinero, llevaba un significado cultural, representando permanencia y valor. Cada detalle había sido meticulosamente planeado por la Oficina de África del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí. Pero lo que el príncipe Abdullah y sus asesores no habían calculado era que estaban tratando con Ibrahim Traoré, un líder que había construido su reputación rechazando exactamente este tipo de diplomacia transaccional. El convoy de la delegación saudí, compuesto por vehículos blindados Mercedes negros, se dirigió desde el aeropuerto al Palacio Presidencial, escoltado por vehículos militares burkinabés. El oro, asegurado en un estuche especializado de titanio con cerraduras biométricas, viajaba en su propio vehículo con 4 guardias reales saudíes. Las calles fueron despejadas para el convoy, y los ciudadanos curiosos observaban desde detrás de los cordones de seguridad, preguntándose qué asunto tenía el reino rico en petróleo con su nación. En el Palacio Presidencial, Traoré se encontraba en una reunión con sus asesores económicos, cuando su jefe de protocolo, el coronel Maris Aguado, una ficticia alta funcionaria, le informó sobre la llegada de la delegación saudí. «Capitán, el príncipe saudí está aquí con una delegación importante. Han traído regalos», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Traoré levantó la vista del informe agrícola que estaba revisando. «¿Qué tipo de regalos?» «Oro, señor. Una cantidad considerable. Nuestra seguridad ya ha escaneado todo. Es legítimo. Oro puro por un valor aproximado de $2,5 millones». La expresión de Traoré no cambió, pero aquellos que lo conocían bien habrían notado una ligera tensión alrededor de sus ojos. Una señal de que estaba procesando algo que le resultaba desagradable. «Haz que esperen en la sala de recepción. Los recibiré en 30 minutos», dijo, volviendo a su informe agrícola. El mensaje era sutil pero claro. Los urgentes problemas de seguridad alimentaria pasaron a primer plano sobre las visitas de los ricos portadores de regalos. El príncipe Abdullah, esperando en la modesta sala de recepción con su delegación de 12 funcionarios, estaba ligeramente perturbado por la demora. En Arabia Saudita, su llegada habría significado una recepción inmediata, pero mantuvo su compostura, entendiendo que cada país tiene sus propios protocolos. La sala de recepción en sí misma contaba una historia. A diferencia de los palacios opulentos a los que el príncipe Abdullah estaba acostumbrado, este estaba modestamente amueblado con muebles fabricados localmente. Las paredes no exhibían pinturas enmarcadas en oro, sino fotografías de los proyectos de desarrollo de Burkina Faso, pozos siendo excavados, escuelas siendo construidas, hospitales inaugurados. El mensaje era inconfundible. Este era un gobierno centrado en servir a su pueblo, no en impresionar a los visitantes. Cuando finalmente entró Traoré, estaba vestido con su uniforme militar estándar, un marcado contraste con el costoso traje a medida del príncipe Abdullah. El apretón de manos fue firme pero breve, profesional, pero no cálido. «Su Alteza, bienvenido a Burkina Faso», dijo Traoré en francés, que fue traducido por un intérprete. «Capitán Traoré, es un honor finalmente conocerlo», respondió el príncipe Abdullah a través de su propio intérprete, aunque hablaba francés con fluidez y entendía cada palabra. El reino de Arabia Saudita ha seguido su liderazgo con gran interés y admiración. Se sentaron frente a frente,
con sus delegaciones dispuestas a cada lado. El lado saudí incluía diplomáticos, asesores económicos y personal de seguridad. El lado de Traoré era más pequeño. Solo 3 asesores, incluido el doctor Samuel Odrago, su ficticio principal asesor económico, quien ya le había informado sobre los posibles intereses de Arabia Saudita. El príncipe Abdullah comenzó con cumplidos, alabando el progreso de Burkina Faso bajo el liderazgo de Traoré, su lucha contra el terrorismo y su postura sobre la soberanía. Traoré escuchó educadamente, pero ofreció una respuesta mínima, esperando que el verdadero propósito de la visita se revelara. Después de 15 minutos de diplomacia superficial, el príncipe Abdullah hizo una señal a su asistente, quien trajo adelante el estuche de titanio. El príncipe se puso de pie, añadiendo ceremonia al momento. Capitán Traoré, como símbolo de la amistad entre nuestras naciones y de mi respeto personal por su liderazgo, le presento este regalo de la Casa de Saud. El estuche se abrió, revelando los lingotes de oro dispuestos en filas perfectas, cada uno brillando bajo las luces. La vista era impresionante. 50 lingotes de oro puro, cada uno con un peso de 1 kilo, cada uno valorado en aproximadamente $50,000. Era el tipo de riqueza que podría transformar vidas, construir infraestructuras o financiar proyectos de desarrollo. La sala cayó en silencio. La delegación saudí esperaba aprecio, quizás incluso asombro. Según su experiencia, tales regalos abrían puertas, calentaban las relaciones y allanaban el camino para acuerdos favorables. Pero la expresión de Traoré permaneció inmutable. Miró el oro por un largo momento, luego al príncipe Abdullah, luego nuevamente al oro. Su Alteza, dijo lentamente. Esto es sustancial. El príncipe Abdullah sonrió, interpretando mal la respuesta. Es solo un pequeño símbolo de nuestra estima. Arabia Saudita tiene mucho que ofrecer a Burkina Faso. Inversión, desarrollo, ayuda, cooperación técnica. Vemos un gran potencial para una asociación. ¿Y qué forma tomaría esta asociación?, preguntó Traoré, con tono neutral. Ahora, el príncipe Abdullah pasó al verdadero propósito. Estamos particularmente interesados en la cooperación energética. Arabia Saudita está diversificando su economía del petróleo, invirtiendo en energía nuclear con fines pacíficos. Burkina Faso posee reservas de uranio. Podríamos ofrecer una inversión sustancial en la extracción, mucho más alta que las tarifas del mercado, y por supuesto, otros símbolos de agradecimiento por facilitar dicha cooperación. Ahí estaba. El oro no era un regalo, era un pago inicial. La oferta real era mucho mayor, pero esto tenía la intención de demostrar la seriedad y los recursos de Arabia Saudita. Traoré se levantó, caminó hacia el estuche de oro y pasó su dedo por uno de los lingotes. La delegación saudí observaba, anticipando una aceptación. Su Alteza, comenzó Traoré, su voz cargada de un peso que hizo que todos se inclinaran hacia adelante. ¿Sabe lo que $2.5 millones podrían hacer en Burkina Faso? El príncipe Abdullah, percibiendo un giro inesperado, respondió con cautela. Imagino que podría financiar proyectos de desarrollo significativos. Podría construir 25 escuelas primarias en áreas rurales, dijo Traoré, sin apartar la vista del oro. O excavar 100 pozos de agua, o proporcionar suministros médicos para nuestros hospitales durante 6 meses, o pagar los salarios de 500 maestros durante 1 año. Se giró para mirar directamente al príncipe Abdullah. Este oro podría transformar miles de vidas. Representa soluciones a problemas reales que mi pueblo enfrenta todos los días. El príncipe Abdullah se relajó ligeramente, pensando que Traoré estaba explicando por qué apreciaba el regalo. Pero Traoré continuó. Y por eso mismo, no puedo aceptarlo. El silencio que siguió fue absoluto. La delegación saudí intercambió miradas confundidas. Esto no estaba en ninguno de sus escenarios. No entiendo, dijo el príncipe Abdullah, su compostura diplomática quebrándose ligeramente. Traoré regresó a su asiento. Su Alteza, si acepto este oro, ¿qué estoy realmente aceptando? ¿Un regalo o una obligación? Cuando ustedes vengan pidiendo concesiones de uranio, ¿cómo puedo negociar en el mejor interés de mi país cuando ya he aceptado su dinero? ¿Cómo puedo decir no a cualquier solicitud cuando ya he aceptado su oro? El príncipe Abdullah trató de recuperar la compostura. Capitán Traoré, esto es simplemente un regalo diplomático, una tradición en nuestra cultura. En su cultura quizás, interrumpió Traoré, pero respetuosamente. En la mía, en la nueva África que estamos construyendo, no aceptamos regalos que vengan con condiciones, por mucho que brillen esas condiciones. El doctor Raot, asesor económico de Traoré, añadió. Su Alteza, Burkina Faso está abierto a asociaciones comerciales legítimas donde los términos sean claros,
los contratos sean transparentes y los beneficios sean mutuos. Pero no hacemos negocios a través de regalos, especialmente regalos de esta magnitud. El príncipe Abdullah, entrenado en diplomacia desde su niñez, intentó otro enfoque. Capitán Traoré, me temo que ha habido un malentendido. Este regalo no viene con expectativas ni condiciones. Es simplemente un gesto de respeto. Traoré sonrió levemente, la primera expresión que mostró. Su Alteza. Ambos sabemos que eso no es cierto. Nadie da 2.5 millones sin expectativas. El simple acto de dar crea una expectativa de reciprocidad. Esa es la naturaleza humana, y es así como comienza la corrupción. No con un quid pro quo explícito, sino con regalos que crean obligaciones tácitas. Se levantó y sus asesores lo acompañaron. El uranio de Burkina Faso, como todos nuestros recursos, no está a la venta al mejor postor ni al donante más generoso. Si Arabia Saudita quiere hablar de uranio, podemos tener esa conversación de manera abierta, transparente, con términos claros que beneficien a ambas naciones. Pero esa conversación no puede comenzar con una deuda que yo tenga con ustedes. El príncipe Abdullah hizo un último intento. Capitán Traoré, rechazar este regalo podría verse como una ofensa al reino, al príncipe heredero mismo, quien aprobó este gesto. La respuesta de Traoré fue inmediata y firme. Con respeto, Su Alteza. Lo verdaderamente insultante es la suposición de que los líderes africanos pueden ser comprados con metales brillantes. Lo insultante es creer que nuestros principios tienen un precio. Lo insultante es pensar que las mismas tácticas que funcionaron en el pasado funcionarán con la nueva generación de liderazgo africano. La tensión en la sala era palpable. El detalle de seguridad saudí se movió ligeramente, al igual que los guardias burkinabés. Pero Traoré levantó ligeramente la mano, calmando la situación. Sin embargo, continuó, no quiero que esto dañe la cooperación legítima potencial entre nuestras naciones. Así que propongo esto. Lleven su oro de vuelta a Riad. Si Arabia Saudita es seria sobre una asociación, envíen ingenieros para ayudarnos a construir infraestructuras. Envíen maestros para ayudar a educar a nuestros niños. Envíen doctores para ayudar a tratar a nuestros enfermos. Envíen tecnología para ayudarnos a desarrollarnos. Estas cosas las aceptaremos gustosamente, porque benefician directamente a nuestro pueblo, y no crean obligaciones ocultas. El príncipe Abdullah se encontraba en una posición imposible. No podía dejar el oro. Eso sería aceptar la derrota, pero tampoco podía forzar que lo aceptaran. Quizás, sugirió el príncipe, podríamos donar este oro a una organización benéfica de su elección para las escuelas y pozos que mencionó. Traoré sacudió la cabeza. Ese es el mismo regalo, pero con pasos adicionales. Si Arabia Saudita quiere financiar escuelas o pozos, que lo haga directamente, de manera abierta, con acuerdos que el público pueda ver y evaluar. Los regalos anónimos crean obligaciones anónimas. La reunión había llegado a un punto muerto. El príncipe Abdullah, a pesar de su formación y experiencia, nunca había encontrado una situación como esta. Todos los demás líderes con los que se había reunido habían aceptado esos regalos con gratitud o negociado por más. Ninguno simplemente había rechazado. Necesito consultar con Riad, dijo finalmente el príncipe. Abdullah, por supuesto, respondió Traoré. Está bienvenido a usar nuestras instalaciones, pero el oro debe irse con ustedes cuando se vayan. El coronel Sawado organizará lo que necesite. Mientras Traoré salía de la sala, se dio vuelta una vez más. Su Alteza, la África con la que está acostumbrado a tratar, está cambiando. No somos mejores que nuestros predecesores, pero hemos aprendido de sus errores. La maldición de los recursos que ha plagado nuestro continente durante siglos termina con nosotros y empieza con rechazar regalos como este. Después de que Traoré se fuera, el príncipe Abdullah llamó inmediatamente a Riad. La conversación con el príncipe heredero fue difícil. El rechazo de tal regalo era sin precedentes en la historia diplomática saudí. Se veía como una afrenta, un insulto a la generosidad del reino. Pero el príncipe Abdullah, a su favor, explicó la posición de Traoré con precisión. No lo está rechazando por falta de respeto hacia Su Alteza. Lo rechaza por principios. Él cree que aceptar el oro comprometería su capacidad para negociar en el interés de su país. La respuesta del príncipe heredero fue pragmática. Entonces necesitamos un enfoque diferente. Averigua qué es lo que realmente quiere. El príncipe Abdullah pasó el resto del día reuniéndose con otros funcionarios burkinabeses tratando de comprender mejor la posición de Traoré. La doctora Fatima Kempawar, la ficticia ministra de Asuntos Exteriores, fue diplomática pero clara. El capitán Traoré ha sido consistente desde que asumió el liderazgo, explicó.
No regalos, no sobornos, no relaciones especiales basadas en el enriquecimiento personal. Cada acuerdo debe ser transparente, beneficioso para Burkina Faso y capaz de resistir el escrutinio público. Pero seguramente debe haber algo que quiera personalmente, insistió el príncipe Abdullah, tratando de acomodar su visión del mundo a un líder sin ambiciones financieras personales. Lo que quiere personalmente es lo mejor para Burkina Faso. La doctora Maore respondió: sé que eso suena como propaganda, pero es cierto. Él vive modestamente. Su familia vive modestamente. Y ha dejado claro que cualquiera en el gobierno que sea atrapado aceptando sobornos o regalos será despedido y procesado de inmediato. El príncipe Abdullah pasó la tarde en su suite del hotel, la mejor de Ouagadougou, pero aún modesta según sus estándares, contemplando este enigma. Su asistente, Khaled al-Rashid, un diplomático senior ficticio, sugirió: tal vez deberíamos dejar el oro y partir. Hacerlo irreversible, ¿no entiendes?, respondió el príncipe Abdullah. Él lo enviará de vuelta. Lo hará público. Será más embarazoso que si lo devolvemos nosotros mismos. A la mañana siguiente, menos de 24 horas después de su llegada, el príncipe Abdullah solicitó otra reunión con Traoré. Esta vez, solo estaban ellos dos, con intérpretes presentes. Capitán Traoré, comenzó el príncipe Abdullah. He pasado la noche pensando en nuestra conversación. Ha cuestionado supuestos que he mantenido toda mi vida. En mi mundo, los regalos son la manera en que mostramos respeto, construimos relaciones, creamos vínculos. Y en su mundo, entre iguales, eso puede funcionar, respondió Traoré. Pero entre una nación rica y una pobre, entre un príncipe y un capitán, no es un regalo, es una dinámica de poder. Usted da, yo recibo, yo debo. Esa dinámica ha mantenido a África subyugada durante siglos. El príncipe Abdullah asintió lentamente. Estoy empezando a entender. Entonces dígame, capitán, ¿cómo quiere Burkina Faso involucrarse con Arabia Saudita? Como iguales, dijo Traoré simplemente. Ustedes necesitan uranio para su programa nuclear. Nosotros tenemos uranio. Discutamos un precio justo, protecciones ambientales, transferencia de tecnología y empleo local. Nada de regalos ni pagos especiales, solo negocios. Y si nuestra oferta es competitiva, la consideraremos junto con otras ofertas de manera transparente, con los términos hechos públicos para que nuestro pueblo pueda juzgar si hemos hecho un buen trato. El príncipe Abdullah se quedó en silencio un momento. Sabe, capitán, en mi país hay un dicho: los mejores acuerdos se hacen entre amigos. Está haciendo que la amistad sea muy difícil, respondió Traoré. El príncipe Abdullah sonrió. Su Alteza, las mejores amistades no se compran. Se ganan a través del respeto mutuo y una asociación genuina. Arabia Saudita no necesita comprar la amistad de Burkina Faso. Necesita ganársela mediante tratos justos y cooperación real. Y el oro regresa con ustedes. Hoy, el príncipe Abdullah hizo un último intento. ¿Y si lo usamos para establecer un fondo de becas para estudiantes burkinabeses que estudien en universidades saudíes? Total transparencia, sin involucrar al gobierno, puramente educativo. Traoré consideró esto por un momento. Luego sacudió la cabeza. Su Alteza, aprecio la creatividad, pero la respuesta sigue siendo no. Si Arabia Saudita quiere ofrecer becas, maravilloso, pero no financiadas con oro que llegó en un estuche de titanio en un jet privado. Solo la óptica de eso socavaría todo lo que estamos tratando de construir aquí. El príncipe se recostó. Una mezcla de frustración y admiración en su rostro. Eres el líder más principista que he conocido o el más terco, dijo el príncipe. Quizás ambos, respondió Traoré, pero entienda que esto no se trata de mí. Si acepto su oro, ¿qué mensaje envío a mis ministros, a mi ejército, a mi pueblo? ¿Que los regalos son aceptables si son lo suficientemente grandes? ¿Que los principios son negociables si el precio es el correcto? Prefiero que me vean como terco antes que como corrupto. Nadie lo llamaría corrupto por aceptar un regalo diplomático, protestó el príncipe Abdullah. Todo el mundo se preguntaría: ¿qué les di a cambio?, replicó Traoré. Y cuando hagamos acuerdos con Arabia Saudita en el futuro, todos asumirían que están conectados a este oro. Cada decisión sería cuestionada, cada acuerdo sospechoso. El oro no solo compraría influencia, compraría dudas sobre cada futura interacción. El príncipe Abdullah se levantó para irse. Luego se dio vuelta. «Sabes, capitán, estás haciendo enemigos de personas que podrían ser poderosos amigos. Estoy haciendo socios honestos de personas que están acostumbradas a comprar sumisión», corrigió Traoré. «Si eso hace enemigos, nunca fueron amigos de verdad».
La delegación saudí se fue esa tarde, con el oro aún en su estuche de titanio, cargado de vuelta en el mismo Gulfstream que lo había traído. La imagen del convoy del príncipe saudí regresando al aeropuerto con el regalo rechazado se difundió rápidamente a través de los canales diplomáticos y luego a los medios de comunicación. En pocas horas, la historia fue noticia internacional. Traoré rechaza el oro saudí. Se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales. Las reacciones fueron mixtas, pero intensas. En Arabia Saudita, hubo silencio oficial, pero furia privada. Algunos lo vieron como un insulto a la generosidad del reino. Otros, particularmente los saudíes más jóvenes, admiraron la postura principista de Traoré. Una joven periodista saudí, Yasmin al-Rashid, escribió una publicación de blog viral titulada El oro que regresó, argumentando que Traoré había mostrado más respeto a Arabia Saudita al rechazar el regalo que al aceptarlo. Nos trató como iguales que podían manejar un diálogo honesto, no como patrones que necesitaban ser apaciguados, escribió. En África, la reacción fue abrumadoramente positiva. Las redes sociales explotaron con elogios a la postura de Traoré. El hashtag El oro regresa se convirtió en un símbolo de la resistencia africana a la diplomacia transaccional. El presidente Amara Diallo de Malí, un líder ficticio vecino, elogió públicamente la decisión de Traoré. Este es el liderazgo que África necesita. Los líderes que no pueden ser comprados, que ponen el principio por encima del beneficio, que entienden que el verdadero desarrollo no puede construirse sobre regalos, sino sobre una asociación genuina. Pero no todos los líderes africanos estaban de acuerdo. Algunos que se habían beneficiado de acuerdos similares vieron la acción de Traoré como una exhibición que desalentaría la inversión. El presidente Joseph Mamba, de una nación ficticia del centro de África conocida por aceptar tales regalos, criticó la decisión en privado. Es un ingenuo. Ese oro podría haber construido escuelas, hospitales. El orgullo no alimenta a la gente. Cuando este comentario se filtró, Traoré respondió públicamente. El orgullo no alimenta a la gente, pero tampoco lo hace la dependencia. Las escuelas y los hospitales construidos con dinero de regalo vienen con cadenas invisibles. Nosotros estamos rompiendo esas cadenas. Aunque eso signifique construir más lentamente, pero con más libertad. La comunidad internacional de desarrollo estuvo dividida. Algunos elogiaron a Traoré por tomar una postura contra la corrupción. Otros temían que su rigidez desalentara la ayuda legítima y la inversión. El doctor William Harrison, un ficticio economista del Banco Mundial, comentó: aunque la postura principista de Traoré es admirable, los países en desarrollo necesitan capital. Rechazar todos los regalos puede sentirse bien, pero podría frenar el desarrollo. La respuesta de Traoré fue rápida y contundente. El doctor Harrison representa una institución que ha dado miles de millones en ayuda a África, que de alguna manera nos dejó más endeudados y menos desarrollados. Tal vez sea hora de probar rechazando los regalos y ver si eso funciona mejor. El gobierno saudí, después de la furia inicial, adoptó un enfoque pragmático y envió una nueva delegación, esta vez liderada por el ministro de Energía, con una propuesta de negocios directa para la exploración y extracción de uranio, sin regalos ni pagos especiales, solo una oferta comercial. Las negociaciones fueron duras, pero justas. Burkina Faso firmó eventualmente un acuerdo con un consorcio saudí-turco que ofreció mejores condiciones que la propuesta saudí por sí sola. La transparencia del proceso, con los términos publicados para su revisión pública, estableció un nuevo estándar para los acuerdos de recursos en África. El príncipe Abdullah, reflexionando sobre la experiencia meses después, en una reunión privada en Riad, admitió: Traoré nos enseñó algo importante. Nos habíamos acostumbrado tanto a comprar influencia que habíamos olvidado cómo ganarnos el respeto. El acuerdo que finalmente firmamos fue más costoso para nosotros, pero de alguna manera más valioso porque fue ganado, no comprado. Los 2.5 millones de dólares y los lingotes de oro se convirtieron en un símbolo, pero no de la manera en que Arabia Saudita había intentado. Se convirtieron en un símbolo de la nueva África, una que no podía ser comprada, una que exigía respeto en lugar de caridad, asociación en lugar de patrocinio. En Burkina Faso, la historia se convirtió en leyenda. Los niños aprendieron sobre el día en que su presidente devolvió el oro que podría haberlo hecho rico. Se convirtió en un momento de enseñanza sobre la integridad, la soberanía y el verdadero significado de la riqueza. Una maestra en una escuela rural, Madame Aminata Traoré, sin relación con el presidente, utilizó la historia en su clase de cívica. El presidente podría haber tomado el oro y nadie lo habría sabido, pero él lo sabía.
Y eso es lo que significa integridad. Hacer lo correcto incluso cuando nadie te está mirando, especialmente cuando nadie te está mirando. Un estudiante preguntó, «Pero, profesora, ¿no podría haber tomado el oro y haberlo usado para cosas buenas?» Esa es la trampa, explicó la maestra. Una vez que aceptas dinero con condiciones, incluso si esas condiciones son invisibles, ya no eres libre para tomar decisiones basadas en lo que es correcto. Estás obligado a considerar lo que el donante quiere. El presidente Traoré mantuvo a nuestro país libre para tomar sus propias decisiones. El impacto en las relaciones internacionales de Burkina Faso fue significativo. Otros países, al ver que los regalos y los incentivos personales no funcionarían, se acercaron con propuestas de negocios directas. La calidad de las asociaciones mejoró, aunque su cantidad inicialmente disminuyó. La ministra de Asuntos Exteriores, doctora Compa, observó: «Tenemos menos pretendientes, pero mejores propuestas. Los países y empresas que ahora se acercan a nosotros saben que deben ofrecer valor real, no solo sobornos disfrazados de regalos». El impacto interno fue igualmente importante. Los funcionarios del gobierno, al ver que su líder rechazaba $2.5 millones, comprendieron que la corrupción no sería tolerada en ningún nivel. Varios ministros que habían estado aceptando regalos más pequeños los devolvieron discretamente y reformaron sus prácticas. El ministro de Minería, Jean-Baptiste Ouedraogo, un funcionario ficticio conocido por aceptar comisiones, cambió por completo su enfoque. Devolvió varios relojes caros y regalos que había recibido de empresas mineras e instituyó una estricta política de sin regalos en su ministerio. Si el presidente puede rechazar $2.5 millones, yo puedo rechazar un reloj de $5.000, dijo en una reunión con su personal. Estamos construyendo un nuevo Burkina Faso. Y comienza con cada uno de nosotros diciendo no a la corrupción. No importa cuán pequeña sea. Las implicaciones económicas fueron debatidas por economistas de todo el mundo. ¿Costó el rechazo de Traoré a Burkina Faso inversiones valiosas o mejoró la reputación del país y atrajo mejores socios? Un estudio realizado por el Banco Africano de Desarrollo, 2 años después, sugirió lo último. La inversión extranjera directa en Burkina Faso aumentó un 40% en los 2 años posteriores al rechazo del oro, con los inversionistas citando la sólida gobernanza y transparencia del país como factores clave. La doctora Sara Mensah, una economista ganesa ficticia que lideró el estudio, concluyó: el rechazo del oro saudí por parte de Traoré envió una señal a los inversionistas serios de que Burkina Faso es un lugar donde los contratos se cumplirán, las reglas se seguirán y la corrupción no determinará los resultados. Esta certeza valía más que cualquier regalo. La relación con Arabia Saudita también evolucionó positivamente. El reino, obligado a comprometerse en términos comerciales, realmente desarrolló más respeto por Burkina Faso. El comercio entre las dos naciones aumentó y la inversión saudí, ahora transparente y contractual, contribuyó a varios proyectos exitosos. El propio príncipe heredero, en una rara entrevista, reconoció: «Capitán Traoré nos enseñó que el respeto no se puede comprar. La asociación que hemos construido, mediante una negociación honesta, es más fuerte que cualquier otra que podríamos haber comprado con oro». La historia inspiró a otros líderes africanos a tomar acciones similares. Cuando una delegación china ofreció al presidente de Senegal un regalo similar de jade por valor de millones, él lo rechazó, citando al presidente Traoré. Cuando empresas europeas intentaron influir en las elecciones en Kenia con grandes contribuciones para la campaña, fueron rechazadas con referencias al ejemplo de Burkina Faso. La doctrina de Traoré, que las asociaciones para el desarrollo deben ser transparentes, equitativas y libres de respaldos personales, se convirtió en un estándar informal en las naciones africanas progresistas. No eliminó la corrupción, pero creó un nuevo modelo que hizo que la corrupción fuera menos aceptable y menos efectiva. Los estudiosos de las relaciones internacionales analizaron el incidente como un punto de inflexión en la relación de África con el mundo. El profesor David Chang, de la Escuela Kennedy de Harvard, describió: el rechazo del oro saudí por parte de Traoré marcó una ruptura psicológica con siglos de relaciones de patrón y cliente entre África y las naciones más ricas. Señaló que África estaba lista para participar como un igual, no como un súbdito. El costo personal para Traoré fue significativo, pero oculto. Su familia recibió amenazas de muerte de aquellos que se beneficiaban del antiguo sistema. Sus hijos necesitaron seguridad adicional. Su esposa, Marie Traoré, una maestra ficticia que había mantenido su carrera a pesar de la posición de su esposo,
Enfrentó acosos de padres que pensaban que la familia era tonta por rechazar tal riqueza. En una rara entrevista personal, Marie Traoré dijo: "La gente me pregunta si me enojé porque mi esposo rechazó $2.5 millones. Les digo que me habría enojado si él lo hubiera aceptado. No luchamos por la independencia para convertirnos en dependientes de los regalos. Podemos vivir modestamente con dignidad en lugar de vivir ricamente con vergüenza". Las implicaciones de seguridad fueron serias. Los servicios de inteligencia informaron al menos 3 complots contra Traoré por parte de redes criminales internacionales que se habían beneficiado de la corrupción en la extracción de recursos africanos. El rechazo del oro lo había marcado como un enemigo de la economía sumergida que prosperaba gracias a la corrupción en África. El coronel Paul Sankara, jefe de seguridad ficticio de Traoré, reveló años después del incidente con el oro saudí: "Interceptamos comunicaciones de varias organizaciones criminales discutiendo el problema de Traoré. Él se había convertido en una amenaza para los modelos de negocio construidos sobre la corrupción. Tuvimos que triplicar su detalle de seguridad, pero Traoré permaneció imperturbable". En un discurso ante la Unión Africana un año después del incidente, dijo: "Pueden amenazarnos, pueden aislarnos, pueden negarse a tratarnos, pero no pueden comprarnos. Y eso les aterroriza más que cualquier ejército podría hacerlo". Las implicaciones legales fueron significativas. Burkina Faso aprobó la ley de regalos, que hacía ilegal que cualquier funcionario del gobierno aceptara regalos por un valor superior a los $100 provenientes de fuentes extranjeras. Leyes similares fueron aprobadas en otras 6 naciones africanas en un plazo de 2 años. La ley enfrentó desafíos. Algunos argumentaron que desalentaría las tradiciones de obsequios diplomáticos. Otros decían que haría que las naciones africanas parecieran hostiles hacia sus socios extranjeros. La ministra de Justicia Fátima Kon, una experta legal ficticia, defendió la ley. Los regalos diplomáticos de valor nominal siguen siendo permitidos. Lo que hemos prohibido son los regalos lo suficientemente sustanciales como para influir en la toma de decisiones. Si eso nos hace parecer hostiles, quizás el problema sea con aquellos que ven el acto de regalar como esencial para la diplomacia. La cobertura mediática evolucionó con el tiempo. Los primeros informes de los medios occidentales se centraron en el insulto a Arabia Saudita y el ingenuo rechazo de recursos necesarios. Pero a medida que la gobernanza de Burkina Faso mejoró y su economía creció, la narrativa cambió. Una retrospectiva del New York Times 2 años después, titulada "El regalo que cambió África", reconoció que el rechazo de Traoré había catalizado una transformación más amplia en la gobernanza africana y las relaciones internacionales. El impacto educativo fue duradero. La historia se incluyó en los libros de texto en toda África y más allá. Las escuelas de negocios la usaron como un estudio de caso sobre liderazgo ético. Los diplomáticos la analizaron como un ejemplo de negociación principista. Los niños de toda África crecieron conociendo la historia del oro que regresó. Se convirtió en un referente moral, un punto de referencia para la integridad. Cuando se enfrentaban a dilemas éticos, la gente preguntaba: ¿qué haría Traoré con el oro? Las implicaciones de la teoría económica fueron debatidas en revistas académicas. ¿Realmente rechazar los regalos mejoraba los resultados económicos? ¿O era una exhibición moral que causaba oportunidades de desarrollo perdidas? Un estudio exhaustivo realizado por economistas del MIT, 5 años después, concluyó que los países que adoptaron la doctrina Traoré mostraron mejores indicadores de gobernanza, mayor inversión extranjera directa y mejores resultados en el desarrollo en comparación con aquellos que mantienen las prácticas diplomáticas tradicionales de aceptar regalos. El impacto cultural se extendió más allá de África. La frase "devolver el oro" se convirtió en un modismo en varios idiomas para rechazar la corrupción y mantener la integridad. Los artistas crearon obras inspiradas por el incidente. Los músicos escribieron canciones sobre él. Se hicieron películas dramatizando el evento. Una popular canción africana con el coro "El oro regresa, la dignidad permanece" se convirtió en un himno para los movimientos anticorrupción en todo el mundo. La imagen de los lingotes de oro en un estuche de titanio se convirtió en un símbolo de la corrupción rechazada, apareciendo en protestas y caricaturas políticas globalmente. Las implicaciones religiosas fueron discutidas por teólogos y filósofos éticos. Varios líderes religiosos elogiaron la acción de Traoré como un ejemplo de las enseñanzas de su fe sobre la integridad y la justicia. El Papa, en un sermón, hizo referencia al incidente. Cuando el joven líder de Burkina Faso rechazó el oro que podría haber construido iglesias y alimentado a los pobres, demostró que los medios importan tanto como los fines.
El dinero corrupto no puede construir cosas santas. Los eruditos islámicos señalaron que la acción de Traoré estaba alineada con las enseñanzas coránicas sobre la justicia y el trato honesto. Los monjes budistas la vieron como un ejemplo de desapego y acción correcta. El incidente se convirtió en un raro punto de acuerdo a través de las tradiciones religiosas. El impacto psicológico en la autopercepción africana fue profundo. Durante generaciones, los africanos habían internalizado narrativas de pobreza, dependencia y corrupción. La imagen de un líder africano rechazando millones desafió estas narrativas. El doctor Asante, un psicólogo ganés ficticio, estudió el fenómeno. La liberación psicológica que siguió a la acción de Traoré fue notable. De repente, los jóvenes africanos creyeron que la integridad era posible, que sus líderes podían ser incorruptibles, que África podía involucrarse con dignidad en lugar de desesperación. La revolución del protocolo diplomático que siguió cambió la manera en que las naciones interactuaban con África. El acto de regalar, que antes era común en las visitas diplomáticas, se volvió raro y simbólico. Los países que se acercaban a las naciones africanas preparaban propuestas de negocios en lugar de maletines llenos de dinero. Las visitas posteriores de la delegación saudí a otras naciones africanas fueron marcadamente diferentes. Llegaron con ingenieros y contratos en lugar de oro y regalos. El enfoque fue más respetuoso, más profesional y, en última instancia, más exitoso. El príncipe Abdullah, 5 años después, admitió en sus memorias: el oro que traté de darle a Traoré fue la mejor inversión que Arabia Saudita nunca hizo. Al rechazarlo, nos enseñó cómo interactuar con África como socios en lugar de patrones. Las relaciones que construimos después valen mucho más que cualquier regalo que podríamos haber dado. Las implicaciones ambientales fueron significativas. El acuerdo de uranio que finalmente se firmó entre Burkina Faso y el consorcio saudí-turco incluyó las protecciones ambientales más fuertes jamás vistas en un acuerdo minero africano. La transparencia de las negociaciones permitió que la sociedad civil exigiera y obtuviera verdaderas garantías. Grace Bong, una activista medioambiental ficticia de Burkina Faso, dijo: porque el acuerdo no se hizo en secreto con sobornos y regalos, pudimos exigir protecciones ambientales. La minería de uranio resultante es la más limpia de África, con beneficios reales para las comunidades locales. La transferencia tecnológica que ocurrió a través de asociaciones legítimas superó con creces lo que la diplomacia basada en regalos había logrado. Arabia Saudita, incapaz de comprar influencia, tuvo que ofrecer valor real, capacitación tecnológica y transferencia de conocimientos, que realmente beneficiaron a Burkina Faso. El programa de formación en tecnología nuclear que surgió de la asociación produjo una generación de ingenieros y científicos nucleares burkinabés. Esta transferencia de conocimiento habría sido imposible bajo el antiguo sistema basado en regalos, donde se mantenía la dependencia en lugar de construir capacidad. Las implicaciones de género fueron notables. El rechazo de las tradicionales costumbres patriarcales de regalar, que habían excluido a las mujeres de la diplomacia, abrió espacio para diferentes modelos de participación. Las líderes femeninas encontraron más fácil participar en la diplomacia basada en el mérito, en lugar de en relaciones personales construidas a través del intercambio de regalos. Dr. Mariam Diallo, la primera ministra de Comercio de Burkina Faso, nombrada después del incidente, señaló: el antiguo club de los chicos que operaba a través de regalos y favores excluía a las mujeres. El nuevo sistema transparente basado en el mérito y el valor nos dio espacio para participar y liderar. El impacto generacional fue profundo. Los niños que crecieron conociendo la historia internalizaron valores diferentes sobre el liderazgo y la integridad. Encuestas realizadas a jóvenes africanos mostraron que la integridad había reemplazado a la riqueza como la cualidad de liderazgo más admirada. Un adolescente en Ouagadougou, entrevistado para un documental sobre el incidente, dijo: la generación de mi abuelo pensaba que los buenos líderes eran aquellos que podían sacar más de los socios extranjeros. Mi generación sabe que los buenos líderes son aquellos que pueden decir no a las ofertas equivocadas y sí a las asociaciones correctas. La filosofía económica que surgió desafió el pensamiento tradicional sobre el desarrollo. La idea de que rechazar la ayuda podría acelerar el desarrollo parecía paradójica, pero la evidencia era clara. Los países que adoptaron la doctrina Traoré mostraron mejores resultados de desarrollo que aquellos que continuaron aceptando regalos condicionados. El Foro Económico Mundial invitó a Traoré a hablar sobre esta paradoja. Su explicación fue sencilla.
Cuando aceptas regalos, aceptas la agenda del donante. Cuando rechazas regalos y exiges una asociación, mantienes tu propia agenda. El desarrollo impulsado por tus propias prioridades siempre será más exitoso que el desarrollo impulsado por las prioridades del donante. El paralelo histórico trazado por los académicos fue fascinante. Compararon el rechazo de Traoré con momentos históricos cuando las posturas principistas cambiaron trayectorias. La marcha de la sal de Gandhi, el asiento en el autobús de Rosa Parks, la negativa de Mandela a comprometerse con el apartheid. Pequeños actos de principio que desencadenaron cambios masivos. El historiador Dr. Ali Massoui, comentando sobre el incidente, dijo: a veces la historia gira sobre una sola decisión. El rechazo de Traoré al oro saudí fue uno de esos momentos. Marcó el comienzo del fin de la economía neocolonial en África. Las implicaciones de inteligencia fueron significativas. Los servicios de inteligencia extranjeros habían utilizado durante mucho tiempo los regalos para comprometer a los líderes africanos, creando palancas para futuras manipulaciones. El rechazo de Traoré y los cambios de política posteriores cerraron esta vía de influencia. Un informe desclasificado de la CIA, publicado años después, indicó que la doctrina Traoré había complicado significativamente las operaciones de inteligencia en África. Los métodos tradicionales de influencia a través de relaciones personales e incentivos financieros ya no son efectivos en los países que han adoptado su enfoque. Las representaciones artísticas del incidente se multiplicaron con el tiempo. Una famosa escultura en Ouagadougou mostraba manos vacías levantadas, simbolizando el poder de rechazar en lugar de aferrarse. Pinturas representaban lingotes de oro volando de regreso hacia un avión, mientras Traoré permanecía firme. Una película de Hollywood sobre el incidente, aunque con licencias dramáticas, llevó la historia a audiencias globales. La escena en la que Traoré toca el lingote de oro y luego se aleja, se convirtió en un ícono, simbolizando la elección entre la riqueza fácil y la integridad firme. Los estudios de caso en las escuelas de negocios evolucionaron con el tiempo. Inicialmente centrados en la ética, se expandieron para cubrir estrategia de negociación, gestión de partes interesadas y creación de valor a largo plazo. El rechazo de Traoré se convirtió en un caso de enseñanza estándar en la Escuela de Negocios de Harvard, INSEAD, y la Escuela de Negocios de Lagos. La profesora Jennifer Wright, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, desarrolló una simulación en la que los estudiantes interpretaban la negociación. Invariablemente, la mayoría de los estudiantes inicialmente elegían aceptar el oro, solo para descubrir en rondas posteriores cómo comprometía su posición de negociación. La lección fue poderosa. Las ganancias a corto plazo a menudo crean limitaciones a largo plazo. Las implicaciones tecnológicas fueron inesperadas. Los estándares de transparencia que siguieron al rechazo del oro requirieron nuevos sistemas para rastrear las interacciones y acuerdos gubernamentales. Burkina Faso se convirtió en líder en el desarrollo de sistemas de gobernanza basados en blockchain que hicieron que la corrupción fuera casi imposible. El emprendedor tecnológico Amadouara, un innovador ficticio burkinabé, desarrolló una plataforma llamada Transparency Chain, que registraba todas las interacciones gubernamentales con entidades extranjeras. Si Traoré pudo rechazar $2.5 millones en oro, lo menos que podíamos hacer era construir una tecnología para asegurar que los futuros líderes enfrenten la misma rendición de cuentas, dijo. La plataforma fue adoptada por 12 naciones africanas en un plazo de 3 años, lo que hizo prácticamente imposible que los funcionarios aceptaran regalos ocultos o hicieran acuerdos secretos. El oro saudí que regresó había desencadenado una revolución tecnológica en la gobernanza. El mundo del deporte trazó paralelismos cuando las federaciones africanas de fútbol comenzaron a rechazar regalos de organizaciones deportivas internacionales, exigiendo en su lugar financiamiento transparente. La Confederación Africana de Fútbol adoptó el estándar Traoré, exigiendo que todas las transacciones financieras fueran públicas y justificadas. Cuando los oficiales de la FIFA llegaron a Camerún con regalos de desarrollo para los funcionarios de fútbol, se les dijo educadamente que presentaran propuestas formales a través de los canales oficiales. La era de la corrupción deportiva a través de los regalos estaba terminando. Todo se remontaba a ese estuche de titanio con oro. El impacto literario fue sustancial. Autores de toda África y más allá usaron el incidente como un momento pivotal en sus narrativas. Una novela de la autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie presentó un personaje inspirado en el evento. Un líder que descubre que rechazar la riqueza es más poderoso que aceptarla. Surgió poesía celebrando el momento.
Un famoso verso del poeta senegalés David Dob decía: el oro brillaba en el estuche, pero la libertad brillaba más en el no del presidente. El poema se enseñó en las escuelas de toda África francófona. La industria farmacéutica, que había utilizado durante mucho tiempo los regalos para influir en las políticas de salud africanas, enfrentó un ajuste de cuentas cuando las principales compañías farmacéuticas intentaron donar costosos medicamentos con condiciones adjuntas. Los ministros de salud citaron el precedente de Traoré y exigieron acuerdos transparentes. La doctora Patricia Moyo, ministra de Salud ficticia de Zimbabue, rechazó un regalo de medicamentos contra el cáncer por valor de millones, porque venía con la condición de comprar otros medicamentos a precios inflados. Aprendimos de Burkina Faso, dijo. Los regalos gratuitos suelen ser los más caros. La transformación en la industria minera fue profunda. El antiguo modelo de ofrecer regalos a los funcionarios del gobierno, a cambio de concesiones favorables, se volvió insostenible. Las empresas mineras tuvieron que competir en base al mérito, ofreciendo mejores protecciones ambientales, regalías más altas y más empleo local. Un estudio realizado por la Iniciativa Transparente de Industrias Extractivas encontró que los países africanos que adoptaron la doctrina Traoré vieron aumentar sus ingresos por minería en un promedio del 35% en un plazo de 3 años, ya que las empresas ya no podían comprar concesiones baratas con costosos regalos. La revolución en la formación diplomática afectó a los servicios exteriores de todo el mundo. Se añadieron cursos sobre compromiso ético y diplomacia posterior al regalo. Los jóvenes diplomáticos aprendieron que construir relaciones requería más que una presencia costosa. La Administración Nacional Francesa, que formaba a muchos diplomáticos, revisó completamente su currículo de África. Los viejos módulos sobre la gestión de relaciones con África fueron reemplazados por un enfoque de participación en asociaciones en contextos soberanos. El incidente del oro saudí fue el estudio de caso inaugural. Las implicaciones de seguridad siguieron evolucionando. Las redes criminales que habían dependido de corromper a los funcionarios con regalos vieron su modelo de negocio interrumpido. Varias rutas principales de tráfico fueron cerradas cuando los oficiales fronterizos ya no pudieron ser comprados con regalos. Interpol reportó una disminución del 40% en ciertos tipos de crímenes transnacionales en los países africanos que adoptaron políticas estrictas contra los regalos. La conexión era clara. Cuando los funcionarios no podían ser comprometidos con regalos, las redes criminales perdieron su protección. Los cambios constitucionales que siguieron fueron significativos. 6 países africanos enmendaron sus constituciones para prohibir explícitamente que los funcionarios del gobierno aceptaran regalos extranjeros por encima de un valor mínimo. La enmienda de Burkina Faso fue la más fuerte, convirtiéndolo en un delito susceptible de juicio político. Las batallas legales que surgieron pusieron a prueba estos nuevos marcos. Cuando un ministro de Malí fue atrapado aceptando un artefacto cultural por valor de $500,000, su defensa de que era un regalo diplomático fracasó. Los tribunales, citando al presidente Traoré, dictaminaron que los regalos valiosos eran inherentemente corruptores, independientemente del contexto cultural. El estudio psicológico del incidente reveló perspectivas fascinantes sobre las dinámicas de poder. Los investigadores encontraron que rechazar regalos valiosos en realidad aumentaba el poder psicológico del receptor, mientras que aceptarlos lo disminuía. Contrario a las suposiciones convencionales, el Dr. Robert Chen, un psicólogo ficticio de Stanford, publicó un artículo pionero que demostraba que el rechazo de regalos activaba regiones del cerebro asociadas con la autonomía y la fuerza, mientras que la aceptación de regalos activaba regiones asociadas con la obligación y la sumisión. La neurociencia respaldaba lo que Traoré había entendido instintivamente. Las implicaciones para el cambio climático fueron inesperadas. La transparencia que siguió al rechazo del oro significó que los fondos para la adaptación al cambio climático no podían ser desviados a través de regalos y sobornos. Más dinero llegó a los proyectos reales, acelerando la resiliencia climática de África. Cuando el Fondo Verde para el Clima reportó que los proyectos climáticos africanos tenían la tasa de éxito más alta a nivel global, acreditaron las mejoras en la gobernanza que comenzaron con incidentes como el rechazo al oro saudí. Una gobernanza limpia significaba una acción climática efectiva. La respuesta a la pandemia demostró el valor del nuevo enfoque. Cuando las vacunas contra el COVID-19 fueron ofrecidas como regalos con condiciones políticas, las naciones africanas exigieron acuerdos transparentes en su lugar. El resultado fue una distribución de vacunas más equitativa de lo que el modelo de regalos habría logrado. El Dr. John Niken Aong,
el verdadero director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, África CDC, hizo referencia a la doctrina Traoré. No queremos regalos de vacunas que nos hagan sentir agradecidos y dependientes. Queremos justicia en las vacunas que nos haga saludables e independientes. Las implicaciones para el programa espacial fueron futuristas, pero reales. Cuando las naciones africanas comenzaron a colaborar en tecnología satelital, rechazaron los regalos de tecnología obsoleta de naciones desarrolladas, insistiendo en una verdadera transferencia de tecnología o en el desarrollo independiente. El primer satélite de la Agencia Espacial Africana, AI, fue lanzado sin ninguna tecnología de regalo, construido enteramente a través de asociaciones transparentes e innovación autóctona. El director de la AIO dijo: Traoré nos enseñó que mendigar regalos te mantiene en el suelo, rechazarlos te permite volar. La revolución de las criptomonedas en África fue en parte desencadenada por la necesidad de transacciones transparentes, que no pudieran ser escondidas en estuches de titanio ni depositadas en secreto. El movimiento hacia las finanzas digitales fue acelerado por el presidente que rechazó los regalos. La moneda digital de Burkina Faso, el eFrench, se convirtió en un modelo para transacciones gubernamentales transparentes. Cada pago fue registrado en una cadena de bloques pública, lo que hacía que el acto de regalar fuera virtualmente imposible. El oro saudí había empujado a África hacia el futuro financiero. La transformación agrícola siguió patrones similares, cuando las empresas agrícolas ofrecieron semillas y fertilizantes gratuitos que crearían dependencia. Las organizaciones de agricultores citaron a Traoré y exigieron acuerdos transparentes que preservaran la soberanía agrícola. El resultado fue una revolución en la agricultura africana que priorizó la soberanía alimentaria sobre la ayuda alimentaria. La producción aumentó, la dependencia disminuyó, y el continente que había sido retratado como eternamente hambriento comenzó a exportar alimentos. Las implicaciones sobre los derechos del agua fueron críticas. Cuando las empresas internacionales intentaron asegurar recursos hídricos a través de regalos a los funcionarios, las comunidades invocaron al presidente Traoré para exigir acuerdos beneficiosos transparentes que protegieran el agua como un derecho humano, no como una mercancía que se pudiera comprar con regalos. Los materiales educativos desarrollados en torno al incidente se volvieron cada vez más sofisticados. Los cursos universitarios lo examinaron desde múltiples ángulos: ético, económico, político, psicológico. El simple acto de rechazar el oro se había convertido en una herramienta de enseñanza compleja. Un libro de texto titulado El oro que regresó, lecciones de liderazgo desde África, se convirtió en lectura obligatoria en los programas de liderazgo a nivel mundial. Cada capítulo examinaba un aspecto diferente de la decisión y sus implicaciones. El impacto turístico fue sorprendente. Burkina Faso se convirtió en un destino de turismo de integridad, con visitantes queriendo ver la sala donde se rechazó el oro, conocer a las personas que fueron testigos y comprender el contexto que lo hizo posible. El Palacio Presidencial en Ouagadougou agregó una ala de museo dedicada a la soberanía y la integridad, con el incidente del oro saudí como pieza central. Réplicas de lingotes de oro mostraban a los visitantes lo que fue rechazado, mientras que pantallas interactivas explicaban por qué los regalos diplomáticos que continuaron fueron transformados. En lugar de objetos valiosos, las naciones intercambiaron artículos simbólicos de valor monetario mínimo, pero de gran significado cultural. Un libro de poesía reemplazó los lingotes de oro. Una obra de arte estudiantil reemplazó las costosas pinturas. Cuando el príncipe heredero saudí finalmente visitó Burkina Faso 3 años después del incidente con el oro, trajo un regalo simple: un joven árbol de Arabia Saudita para ser plantado en Ouagadougou. El simbolismo era claro: crecimiento a través de la asociación, no de la compra. La evolución de los medios continuó. Los periodistas comenzaron a investigar y exponer el acto de regalar en sus propios países, utilizando el estándar Traoré como punto de referencia. Las series de investigación sobre corrupción diplomática ganaron premios Pulitzer, todas trazando su inspiración a la historia del oro saudí. El impacto en las redes sociales persistió. Cada vez que un líder aceptaba un regalo cuestionable en cualquier parte del mundo, alguien publicaba una foto de lingotes de oro con la leyenda: Traoré lo habría devuelto. Se convirtió en un mecanismo global de rendición de cuentas. La liberación psicológica de la juventud africana fue quizás el impacto más duradero. Las encuestas mostraron que la autoestima juvenil africana y el orgullo nacional aumentaron de manera significativa después del incidente. Tenían pruebas de que sus líderes podían enfrentarse a la riqueza y el poder.
Una joven estudiante en Ouagadougou, al preguntarle qué significaba para ella el rechazo del oro, dijo: significa que no estamos a la venta. Significa que tenemos dignidad. Significa que podemos mirar a cualquiera a los ojos como iguales. Eso vale más que todo el oro de Arabia Saudita. El modelo económico que surgió desafió la economía del desarrollo tradicional. Los modelos que incorporaban la dignidad, la soberanía y el empoderamiento psicológico mostraron un mayor poder predictivo que aquellos basados únicamente en los flujos de capital. La variable Traoré, el valor económico de mantener la soberanía y la dignidad, se convirtió en un factor estándar en las ecuaciones de desarrollo. Los economistas que habían descartado tales factores, blandos, se vieron obligados a reconocer su impacto económico real. Las implicaciones para la ciencia política revolucionaron la comprensión del poder blando. Joseph Nye, quien acuñó el término, escribió una revisión de su teoría reconociendo que rechazar regalos podría generar más poder blando que aceptarlos, un paradox que llamó el paradójico Traoré. Los libros de texto sobre relaciones internacionales fueron reescritos. El capítulo sobre los regalos diplomáticos, que antes se centraba en cómo dar y recibir regalos, ahora se centraba en cuándo y cómo rechazarlos. El caso del oro saudí fue el ejemplo principal. La evaluación de la comunidad de inteligencia, desclasificada años después, reveló lo profundamente que el incidente había interrumpido las operaciones tradicionales de influencia. Un documento de la CIA indicó que la doctrina Traoré había terminado efectivamente con una era de influencia a través del enriquecimiento personal. Se requieren nuevas estrategias. La respuesta rusa fue particularmente interesante. Al haberse basado en gran medida en los regalos personales a los líderes africanos, tuvieron que revisar completamente su estrategia hacia África. Un documento filtrado del FSB calificó el rechazo del oro como un precedente catastrófico que socavaba décadas de construcción de relaciones. La adaptación china fue más exitosa. Pasaron de regalar a desarrollar infraestructura, de enriquecimiento personal a desarrollo nacional. La iniciativa de la Franja y la Ruta en África se volvió más transparente y beneficiosa después del presidente Traoré. El legado artístico continuó creciendo. Se estrenó una ópera sobre el incidente en La Scala, con la aria Non, lo rifiuto, no, lo rechazo, convirtiéndose en un clásico. El Museo Metropolitano de Arte organizó una exposición sobre la estética del rechazo inspirada por el incidente. El arte callejero que representaba el rechazo del oro apareció en todo el mundo. En París, un mural mostraba lingotes de oro volando de regreso hacia un avión. En Nueva York, una escultura de manos vacías se convirtió en un símbolo de integridad. En Lagos, un monumento a la soberanía presentaba una réplica del estuche de titanio permanentemente cerrado. Las implicaciones filosóficas fueron debatidas en revistas académicas durante años. ¿Fue el rechazo de Traoré un imperativo categórico en acción? ¿Fue una ética de la virtud ejemplificada? ¿Fue una aplicación práctica de la filosofía Ubuntu? Los debates enriquecieron el discurso ético a nivel global. La perspectiva de los estudios religiosos fue fascinante. El incidente fue utilizado en seminarios, madrasas y monasterios budistas como una herramienta de enseñanza sobre desapego, integridad y servicio. Se convirtió en un raro punto de acuerdo entre tradiciones religiosas sobre el liderazgo ético. El análisis de los estudios de género reveló cómo la diplomacia basada en regalos había reforzado las estructuras de poder patriarcales. El cambio hacia un compromiso transparente, basado en el mérito, creó espacio para diferentes estilos de liderazgo y aumentó la participación femenina en las relaciones internacionales. El movimiento por la justicia ambiental adoptó el estándar Traoré para rechazar los regalos que venían con costos ambientales. Las comunidades de todo el mundo comenzaron a rechazar proyectos de desarrollo que ofrecían beneficios a corto plazo pero daños ambientales a largo plazo. El movimiento laboral utilizó el presidente Traoré para rechazar regalos de la administración que socavaban la negociación colectiva. Los líderes sindicales citaron a Traoré cuando rechazaron beneficios individuales que pudieran comprometer su capacidad para representar a los trabajadores. El movimiento por los derechos indígenas encontró un precedente poderoso en el rechazo del oro. Los líderes indígenas de todo el mundo comenzaron a rechazar los pagos simbólicos por la extracción de recursos, exigiendo en su lugar una verdadera asociación y el reconocimiento de la soberanía. El movimiento por los derechos de las personas con discapacidad trazó paralelismos. Rechazaron la caridad que reforzaba la dependencia y exigieron, en su lugar, un apoyo basado en derechos que mantuviera la dignidad y la autonomía. El principio de rechazar los regalos que comprometen la autonomía resonó en todos estos movimientos.
El movimiento por los derechos LGBTQ+ en África usó al presidente Traoré como ejemplo para rechazar el apoyo condicional que requería comprometer el liderazgo local y las prioridades. Exigieron solidaridad, no salvacionismo. Citando el ejemplo de Traoré, los movimientos juveniles de todo el mundo adoptaron la frase "devuelve el oro" como un grito de unidad contra los compromisos de las generaciones mayores. Cuando se les ofreció una representación simbólica sin poder real, invocaron el estándar Traoré y exigieron una participación genuina. El movimiento de activismo climático utilizó la historia para rechazar los regalos de greenwashing de empresas contaminantes. La propia Greta Thunberg hizo referencia a Traoré cuando rechazó un premio de una compañía petrolera que intentaba mejorar su imagen. Impacto en el derecho internacional se codificó cuando la Corte Internacional de Justicia dictaminó que aceptar regalos que comprometan la toma de decisiones soberanas violaba los principios de autodeterminación. El principio Traoré pasó a formar parte de la jurisprudencia internacional. Las Naciones Unidas reformaron sus políticas de regalos, con la Asamblea General aprobando una resolución, inspirada por el incidente que limitaba los regalos entre naciones a artículos simbólicos con un valor inferior a $100. La resolución se conoció informalmente como la Resolución del Lingote de Oro. La Organización Mundial del Comercio incorporó requisitos de transparencia inspirados por el incidente en los acuerdos comerciales. La cláusula Traoré requería que todas las negociaciones gubernamentales estuvieran libres de inducimientos personales. La Corte Penal Internacional amplió su definición de corrupción para incluir la aceptación de regalos que comprometieran la soberanía nacional, citando el incidente con el oro saudí como base para establecer el principio de que tales regalos constituyen un crimen contra el desarrollo nacional. El legado en las fuerzas militares fue significativo. El incidente se enseñó como un ejemplo de valentía moral equivalente a la valentía física en combate. Los jóvenes oficiales aprendieron que rechazar la corrupción requería el mismo coraje que enfrentar el fuego enemigo. Las academias de policía de todo el mundo usaron el caso para enseñar sobre integridad. La imagen de Traoré rechazando $2.5 millones se convirtió en una herramienta de entrenamiento poderosa. Los cursos de ética médica incorporaron la historia cuando se trataba de rechazar regalos farmacéuticos que pudieran influir en las prácticas de prescripción. El legado arquitectónico fue sorprendente. Los edificios diseñados para albergar una gobernanza transparente a menudo presentaban diseños abiertos, inspirados en la apertura que Traoré demostró. El edificio del Parlamento de Burkina Faso, reconstruido después del incidente, fue diseñado con paredes transparentes y salas de reuniones donde se recibían delegaciones extranjeras. Los estándares tecnológicos que surgieron incluyeron sistemas de cumplimiento, Traoré diseñados para hacer que los regalos fueran imposibles de ocultar. Los estándares contables fueron revolucionados. La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad creó nuevos requisitos para divulgar los regalos y su posible influencia. Los premios periodísticos que surgieron incluyeron el Premio Traoré para la exposición de la corrupción a través de los regalos. Los documentales sobre el incidente ganaron múltiples premios. Cada relato encontró nuevos ángulos. La perspectiva saudí, la visión de los ciudadanos burkinabeses, las implicaciones internacionales. Los podcasts que surgieron incluyeron una serie popular llamada El oro que regresó, que examinaba momentos similares en la historia cuando rechazar la riqueza cambió trayectorias. Los videojuegos desarrollados incluyeron escenarios en los que los jugadores enfrentaban decisiones similares. El más popular, Sovereign, desafiaba a los jugadores a desarrollar naciones mientras rechazaban regalos que comprometieran su soberanía. Los ejercicios de simulación en la formación diplomática se convirtieron en estándar. Cada diplomático fue entrenado en escenarios donde debía decidir si aceptar o rechazar regalos valiosos. A medida que pasaron los años, la historia evolucionó de ser una noticia a una leyenda, pero su impacto permaneció concreto y medible. Los países que adoptaron la doctrina Traoré mostraron mejores puntuaciones de gobernanza, tasas de crecimiento más altas e índices mejorados de desarrollo humano. La evaluación final vino de una fuente inesperada. El príncipe Abdullah, ahora estadista en Arabia Saudita, estableció una fundación que promovía la gobernanza transparente en el Medio Oriente. A menudo comenzaba sus discursos con la historia del oro que regresó. Llegué a Ouagadougou pensando que traía un regalo, decía. Me fui entendiendo que el capitán Traoré me había dado uno. El regalo de entender que el respeto no se puede comprar, que la dignidad no tiene precio, y que una verdadera asociación requiere igualdad, no patrocinio.
En sus últimos años, Traoré rara vez hablaba sobre el incidente, considerándolo un pequeño momento dentro de una lucha más grande. Pero cuando un joven periodista le preguntó qué estaba pensando cuando vio el oro, sonrió y dijo: «Pensé en mis hijos y en los hijos de mis hijos. Quería que heredaran un país que pudiera ser comprado por lingotes de oro, o quería que heredaran un país que representara algo más. La elección fue simple. El oro era hermoso, pero la libertad es más hermosa». El periodista hizo una última pregunta. ¿Alguna vez se arrepiente de haber devuelto el oro? La respuesta de Traoré fue inmediata. «Me arrepiento de que nos haya tomado tanto tiempo aprender a decir no. Cada regalo aceptado por las generaciones anteriores era una cadena para la presente. Yo rompí esas cadenas. Eso vale más que todo el oro del mundo». Los 2.5 millones de dólares que podrían haber enriquecido a un hombre se convirtieron en el catalizador para enriquecer a un continente. No con oro, sino con dignidad, soberanía y el conocimiento de que hay cosas que realmente no se pueden comprar. En las escuelas de toda África, los niños aún aprenden la historia. Se les enseña que, una tarde de jueves, el futuro de su continente fue ofrecido en un estuche de titanio, y un líder tuvo el coraje de cerrar ese estuche y devolverlo. Y en la oficina presidencial en Ouagadougou, una simple placa dice: «En esta sala, el capitán Ibrahim Traoré rechazó 2.5 millones de dólares en oro de Arabia Saudita, eligiendo la soberanía sobre la riqueza, la dignidad sobre los regalos y la asociación sobre el patrocinio. Que todos los que sirvan aquí recuerden que Burkina Faso no está a la venta». El oro regresó, pero lo que quedó fue mucho más valioso. El conocimiento de que África puede mantenerse firme en sus propios términos, negociar como iguales y construir prosperidad sin sacrificar la soberanía. Ese fue el verdadero regalo del oro que regresó, y su valor continúa apreciándose con el tiempo.